Hola, ¿qué tal? En vista a la coyuntura de videos que estamos viendo en Estados Unidos sobre el tema del racismo, el maltrato, la violencia que sufre la comunidad afroamericana, me parece importante también aterrizarlo a nuestro país. Por ende, es bueno reflexionar sobre las conductas que hay en Perú, sobre Ujú. el tema del racismo y la discriminación. Y para eso nos acompaña el día de hoy Evelyn Ortiz. Ella es actriz, es directora y es activista. Y te agradezco mucho esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pero yo creo que más allá de lo que pasa en Estados Unidos, deberíamos centrarnos en lo que sucede aquí, ¿no? Claro, lo que sucede en Estados Unidos es una cuestión más bien más global, ¿no? Pero nos encanta ver lo que pasa afuera y no lo que sucede efectivamente en nuestras narices, ¿no? Vivimos en un país racista, esa es la verdad, aunque nos duela, aunque no querramos aceptarlo, pero vivimos en un país racista, ¿no? Donde tenemos empresas reclutadoras que a la hora de recibir un CV, lo que hace primero es ver la fotografía del postulante Ujú. y ese es el primer filtro que, que tiene la empresa, ¿no? El ver si es que físicamente cumple el postulante con lo que ellos suponen que es mejor, ¿no? Sí, Más allá de las capacidades intelectuales que pueda tener dicho postulante, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, claro, nos pone frente a un racismo más bien solapado, ¿no? La diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos los racistas son frontales, ¿no? La segregación en los años 60 lo dice, donde, donde las personas afroamericanas no podían entrar a un baño común, donde no podían sentarse adelante en un bus, así es. donde en los colegios no podían asistir tampoco a un colegio, digamos, de gente blanca, ¿no? Tenemos el caso de Rosa Parks, Ujú. que es una niña que fue una niña muy valiente, ¿no? Probablemente ella no sabía de qué estaba hablando y la envergadura Claro, que tenía su acto, ¿no? la Fueron sus repercusión, padres los exacto. que decidieron en ese momento por ella y tomaron una decisión importante para la comunidad afroamericana. Nosotros no tenemos eso tan frontal, pero sí hay casos, ¿no? De niños que son segregados en los colegios y que los maestros permiten ese tipo de segregación, ¿no? Claro, así es. Justo en base a eso que tú comentas, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿de qué manera el racismo aquí en Perú puede solaparse y no ser tan directo, pero al final sí es racismo, sobre todo dirigido, por ejemplo, a la comunidad afroperuana, porque a veces todo se dice, no, es una broma, no, pero yo le digo así de cariño, pero Exacto. Es que pasa como en el sexismo, ¿no? Nos acostumbramos a una forma que no es la correcta, ¿no? Porque así como yo respeto al otro, el otro también debe respetarme a mí, ¿no? ujú, Disfrazamos el, ay, negrita linda, con, siendo una forma de discriminación, ¿no? Y, así y- es. y no lo es. Es como, y esto sucede, como digo, con todas las poblaciones, ¿no? Con la población andina sucede, Así es. con la población amazónica sucede, ¿no? O sea, ¿por qué yo tendría que anteponer el negrita linda a, a una valoración, ¿no? Por ejemplo, qué lindo canta esta negrita. ¿Por qué yo tendría que decir eso? ¿Por qué no podría decir qué lindo canta esta mujer? Así es. ¿No? Ujú. Y Qué bien culturalmente, actúa el cholo. ¿Por qué tengo que decir eso? O sea, ¿por qué tengo que poner o valorar además, ¿no? Una aptitud, ya sea intelectual o artística, con un término que tiene que ver con sus rasgos como individuo, ¿no? Es como, y eso, dirigiendo un poco más a tu pregunta, eso es lo que hace que efectivamente la frase sea racista,
Ok. Porque yo no digo, "Ah, vaya, qué guapa este blanco, ¿no? O qué inteligente el blanco, ¿no? Sencillamente digo, qué tipo inteligente, qué mujer inteligente, Ujú. ¿no? Así es. Entonces vamos disfrazando. Es como, ay, pero te estoy diciendo con cariño. Sí, pero no necesitas mencionar mis rasgos físicos. Solamente menciona que soy buena o no en algo. Exacto. Sí, y a través de Perú, digamos tú que tienes larga vigencia en los escenarios, en la televisión, a mí me preocupa mucho que esto se vea normalizado en programas cómicos, en sketch, en comerciales, en publicidad, sobre todo Así es, porque, ¿no? A los afroperuanos se les otorgan ciertas características, pero definitivamente cada persona es única. Pero a así la vez es. también hay una mofa, hay una risa, hay una burla que yo creo que sí afecta totalmente el desarrollo del ser humano, ¿no? Totalmente. Mira, la población afroperuana es una de las poblaciones más pobres en el país, casi como Huancavelica, ¿no? Ujú. Entonces, si tú a un niño, porque esto empieza desde la niñez, ¿no? Si tú a un niño que está acostumbrado a ver en la esquina de su casa a un muchacho que no ha tenido acceso a la educación, como el vago de la esquina, ¿no? Con la pierna arriba apoyada en la pared, y además refuerzas ese mensaje con un personaje en la televisión como el negro mama, ¿no? Que es el pilluelo. Entonces, ¿qué mensaje le das a la niñez? ¿No? Porque además, y hay que ser honesto con esto, la educación no pone el aporte de la cultura afroperuana en la República, ¿no? No habla de los personajes importantes que hay en la formación de la República. Sí. Entonces, si ante esto tú tienes estos dos mensajes fuertes, ¿hacia dónde va esa criatura? Que además, al ser una población pobre, no tiene acceso a la educación como otros grupos etarios, ¿no? Sí, y justo junio es el mes de la cultura afroperuana, pero en muchos Así colegios se es, pasa esto de lado, no se sabe por qué se escogió esta fecha, no se valora todo el aporte cultural y exactamente, histórico además, ¿no? Dentro de nuestro país y definitivamente tiene que haber un cambio estructural desde el Estado también, ¿no? tota- Influyendo en la educación. Evelyn, totalmente. quería justo señalar que es muy importante abarcar esto desde la infancia, ¿no? Porque muchas veces uno replica lo que ya sabe, lo que has tenido, y replicamos lamentablemente conductas o acciones negativas sin saberlo. Así es. Entonces, justo este video es un poco para educarnos y quería también que me comentes sobre su postura de activista, que si tú ves alguna influencia mucho más fuerte en temas de racismo o ataques a la mujer afroperuana, más que al hombre, o cómo consideras eso. Bueno, de hecho, el hombre afroperuano también padece de racismo en el lado sexual, básicamente, ¿no? Están catalogados como más viriles, ¿no? Ujú. Este, eh, digamos que se los vende como los superhombres por el hecho de ser afroperuanos, ¿no? O afrodescendientes. Afrodescendiente. En el caso de las mujeres, pues estamos, digamos, catalogadas en baila bien, cocina bien, practica deporte, Ujú. y hasta practica un buen sexo, ¿no? Cuando no tiene que ver necesariamente con nuestra fisonomía, nuestras acciones, ¿no? Es como te van poniendo un estigma en la frente. Eres afroperuana, entonces eres esto, eres lo otro, ¿no? Tienes que Ujú. bailar bien, tienes que tener buen sexo, tienes que cocinar bien, ¿no? Y ser deportista. Y no Ujú. tiene que ver con eso, ¿no? Y como digo, sí tiene que ver desde la educación. Los niños, en su etapa, digamos, cuando recién nacemos, siempre vemos a las personas iguales a nosotros a nuestro alrededor. Pero cuando vamos al colegio, ahí es donde empezamos a ver las diferencias, ¿no? Totalmente.
Y obviamente nos llama la atención. Y llegamos a casa con esta pregunta: ¿por qué mi amiguito tiene el cabello rubio, por ejemplo? Ajá. ¿Por qué mi amiguito tiene el cabello más lacio y negro? ¿Por qué mi amiguito tiene el cabello ensortijado? Yo quisiera tenerlo como él. Si el padre no da la respuesta adecuada ante esa pregunta, ¿no? Ujú. Entonces ahí estamos ya sembrando la semilla del racismo. Nosotros no nacemos clasistas, no nacemos racistas. La sociedad nos convierte en seres así. La familia nos convierte en seres así. Entonces, este sí es un trabajo, en principio, en nuestro núcleo familiar. Y Exacto. el siguiente círculo es la educación, donde en las escuelas, en los libros, deben haber eh, dibujos o imágenes de niños de todas las razas, Así ¿no? es. Niños amazónicos, niños andinos, niños orientales, niños afroperuanos, que habla de nuestra diversidad cultural, ¿no? Pero si solamente en los libros vemos niños de rasgos anglosajones, que no es la realidad además de nuestro Exacto, país, nuestro entonces país. ya estamos hablando de un racismo también asolapado, ¿no? Así es. Y además también el educar a los mismos educadores, a los profesores, para poder abarcar Exacto, estas frases que dicen los niños que a veces replican de su familia, de su barrio, de su entorno, y empiezan a fastidiar al niño, ¿no? exacto, Definitivamente, cuando el profesor pudiera intervenir saludablemente y parar esto y explicarles por qué exacto, no es adecuado. exacto. Y lo que hace normalmente el maestro, ¿no? Es de alguna manera seguir apoyando estas actitudes racistas, ¿no? Sin darle la importancia de vida a la situación, porque estas cosas se tienen que cortar de raíz, Así es. porque Así es. no, si permitimos que siga sucediendo, si no le damos la importancia, entonces encuentras a un adulto que es racista. Así es. Evelyn, y un poquito para culminar y también podamos aprender adecuadamente, como hablábamos, a veces la educación nos ha hecho forjarnos de una manera que pensamos que es la normal o adecuada. Cuéntanos y edúcanos sobre cómo deberíamos referirnos en general a la población afrodescendiente, cuál es la manera sin faltar el respeto, sin Por incomodar, que supuesto. creo que todos debemos aprender. Sí, mira, antes de la reunión de Durban, nosotros éramos llamados negros y la gente tenía temor a decir la palabra negro. Yo recuerdo mucho, en más de una oportunidad, decirle a mis amigos, ¿no? A gente que conocía: ¿por qué tienes miedo de decirme negra? O sea, yo no soy negrita, no tengas miedo a la palabra, ¿no? En la reunión de Durban se decide que todos somos afrodescendientes y en los diferentes países afrocolombianos, afroperuanos, afroecuatorianos, en fin, afroamericanos, afrochilenos, en fin, Ujú. porque lo negro está relacionado a lo negativo, ¿no? La mano negra, la oveja negra, ¿no? He Mm. tenido un día oscuro, ¿no? Entonces todo lo negro está relacionado lingüísticamente a lo negativo. Nosotros no queremos seguirnos viendo como algo negativo dentro de toda la sociedad, ¿no? Entonces, hoy la forma adecuada de dirigirse a nosotros es afrodescendiente. En el caso de los peruanos, afroperuano. Afroperuanos. Ok. Y sin miedo, no tengamos miedo de decirlo, no tengamos miedo de decir que somos cholos, no tengamos miedo de decir que somos andinos, que somos serranos, ¿no? Hoy pensaba en algo que está pasando en Facebook ahora, ¿no? Que son estos avatars, Así es. donde aparecen los avatars en distintos colores, ¿no? Y permite que tú pongas tu dedo al lado para ver cuál es el color que a ti te conviene o que va, digamos, en línea con cómo se te ve físicamente. En algún momento me pareció como que era un poco, era inservible el avatar. Hoy me doy cuenta que no, porque entonces nosotros estamos ya identificándonos Ujú. dentro de toda la población, ¿no? Porque a nadie o a alguna mayoría no le gusta decir que es serrano, no le gusta decir que es cholo, no le Ujú. gusta decir que es negro, ¿no? O afroperuano. No le gusta, tiene miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra sociedad es una sociedad racista. Pero si tú pones tu dedo al costado de ese avatar, te darás cuenta que blanco
no es, ¿no? Sí, y definitivamente también nos cuesta aceptar que somos una sociedad y un país racista, que discrimina, pero si no lo aceptamos, no hay forma de cambiarlo. Es Así difícil es. aceptar las características negativas de cada persona, pero en la transformación está identificar, educarnos y dejar un mejor futuro. Y veamos, estamos en una sociedad que está cambiando por todo este tema del COVID, estamos creando nuevos parámetros, una nueva normalidad que se quiere llamar así, pero entonces cambiemos también las cosas desde Por adentro, ¿no? Desde dentro, como exactamente. personas, como sociedad, como cultura. Exacto, yo desde que empezó esta cuarentena y todo el tema del COVID-19, pensaba en que debíamos tomar siempre el lado positivo, ¿no? El lado positivo es que podemos tener un momento con nuestra familia, eso que tanto pedíamos por la vorágine en la que vivíamos laboralmente. Bueno, pues ya tenemos este momento de familia, ¿no? Y en esos momentos de familia aprovecharlos para hablar de este tipo de cosas también, ¿no? Así es. Tocarlos con la severidad y con la seriedad que necesita el tema, ¿no? Totalmente. Entonces tomemos, como digo, esta oportunidad que nos da la vida para cambiar también nuestras actitudes frente a la sociedad, dejar de ser discriminadores, tratar de ponernos en los zapatos del otro, Así es. ¿no? Totalmente. Si algo vamos a sacar de esto, que sean cosas positivas. Así Una es, evaluación, una conversación familiar, o incluso los profesores que están escuchando esto, analizar sus conductas frente a los niños, importantísimo, y te agradezco mucho el espacio que nos has dado para poder pensarnos y ser mejores peruanos. Gracias, a ti, Evelyn. querida. Muchísimas gracias y nada, la ventana de mi iPad está abierta para ti, cuando quieras. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos, chao.